cielos y la tierra te cantan aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Amén. nos vamos a ir topando en estos días cómo el discurso de Jesús irá en torno a despedirse. Por un lado, vamos a escuchar el bellísimo capítulo 17 de San Juan, y cómo por el otro lado nos va a ir presentando al Espíritu Santo, nos va a ir antojando del Espíritu Santo. No me quiero referir hoy al Evangelio, porque es el Evangelio que nos vamos a topar el domingo, sino que quisiera decir unas pequeñas ideas de la primera lectura que hemos escuchado. Y leo, dice: en aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Recuerde que estamos siguiendo el primer viaje misionero, año 44 más o menos de la era cristiana, pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y a Derbe. Entonces los nombres son muy importantes. Están en Iconio. Ahí se hace una conspiración contra él, los quieren maltratar y los quieren apedrear. Entonces ellos tienen que irse a Listra y Derbe. Dice: había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento. Y entonces vamos a escuchar ahorita un episodio muy parecido al episodio donde Pedro y Juan, a la entrada del templo, recuerdan, de la puerta a la hermosa, lo levantan también. Entonces yo quiero decir unas cositas de esto. Lo primero: bendita amenaza de ser apedreado que tuvo Pablo y Bernabé, que los hizo moverse a Listra. Ustedes imagínense por un momento que no los hubieran amenazado de apedrear y se quedan ahí en Iconio, y aquel prójimo paralítico de nacimiento se hubiera quedado paralítico porque no hubieran llegado a Listra. Se me olvidó, pero iba a traer una piedra, porque dicen que los iban a maltratar y apedrear. Fíjense que yo pienso que un proceso de sanación interior del espíritu es cuando uno ve la piedra y dice: bendita piedra que me hizo salir de Iconio, y que hoy me doy cuenta que hay bendición en Listra. Yo creo que todos conocen, porque se cuenta mucho en los seminarios de empresas, la historia de aquel samurái. Es una historia japonesa que va con su discípulo y va por la montaña, y hay una casita muy pobre que se está cayendo, todo lo demás está muy descuidado, y entonces entran y el samurái, el sabio, le dice al aprendiz: nos vamos a hospedar aquí,
vamos a ver si nos reciben. Entonces llegó y de verdad era una cosa muy humilde y entonces lo recibieron. Entonces en la conversación que estaban teniendo dice, ¿y ustedes de qué viven si aquí no hay nada cerca? Dice, bueno, tenemos una vaquita, nos da leche, comemos cosas con leche, la leche que nos sobra, vamos al pueblo más cercano, hacemos el intercambio de alimentos y con eso vivimos y con eso nos da. A veces pues se pone feo el asunto, pero con esa vaquita nos la jugamos. Bueno, esa noche se quedaron allí, dice la historia esta, que la mañana siguiente se fueron, cuando iban un poco lejanos, que ya había caído la noche otra vez, el maestro le dice al discípulo, ahora vete a la casa donde estábamos y sin que se dé cuenta, agarra la vaca y la empujas al precipicio. Aquel hombre, el discípulo, no, pero sorprendido, le dice, bueno, obedece. Pues fue y tiró la vaca, un vaquicidio, ¿verdad? Ahí en el precipicio. Dice la historia que después de algunos años aquel hombre le remordía por dentro, ¿verdad? Que cómo había hecho eso, entonces abandonó las enseñanzas del samurái y se fue a ver. Con la sorpresa de que cuando iba caminando ya vio que todo estaba cuidadito, todo estaba muy bien hecho, todo estaba, ¿cómo se llama? Sembrado y la casa se la habían cambiado. Él pensó que seguro, dice, pobrecito, seguro tuvieron que vender y irse a otro lugar porque no tenían nada más que eso. Cuando se llevó la sorpresa de que eran los mismos. Y entonces él que iba con el deseo de confesar el asesinato, el vaquicidio que les digo, les preguntó que cómo habían hecho. Y dice, bueno, es que vieran que al día o cercano cuando ustedes vinieron, la vaca se fue al precipicio y se nos murió y esa era nuestra fuente y entonces tuvimos que ver qué hacíamos y empezamos a inventar y empezamos a ver cómo lo lográbamos y al final pues descubrimos otras posibilidades que no teníamos. Bendita la piedra, ¿sí me explico? Bendita la piedra que a Pablo y a Bernabé los hizo irse de Iconio, porque gracias a esa piedra que encontraron en Iconio se pudieron encontrar a un paralítico y ese paralítico lo sanaron. Uno tiene que hacer un proceso interior de sanación. Y no digo que hay una, pueden haber muchas piedras, pero poder ver las piedras y decir, bendita esta piedra, bendita esta decepción, bendita esto que nos pasó. Yo voy a decir algo con toda claridad, y ojalá que se me entienda bien, bendita pandemia, que tanto mal ha traído a nuestro mundo, a nuestro país, y todavía seguiremos percibiendo ese mal. Pero cuántas cosas nos ha descubierto. Usted está ahí escuchándome gracias a esto, porque de no ser posible al Padre Toto no se le hubiera ocurrido transmitir misas y que el mensaje llegara no a las 40, 50, entre semanas, no sé cuántas personas. Bendita piedra que hizo que tuviéramos que ver cómo hacíamos. Ese es el primer detalle que yo quería resaltar. El segundo, dice, un tullido de los pies desde su nacimiento. Esto es muy importante. Jesús hace milagros de gente que ha perdido cosas, por ejemplo, que ha perdido la vista y se la recobra, que ha muerto y lo resucita, ha perdido cosas. En este caso nos está hablando que esta persona naturalmente había nacido tullido. Él había nacido tullido. Él había nacido, dice, con la incapacidad de ponerse de pie. Eso nos dice muchas cosas. Lo primero que nos dice es que Dios tiene el poder de transformar cosas o de generar cosas que no estaban allí. Es decir, este hombre tenía sus piernas, sus pies, pero estos pies nunca le habían servido. Dios puede traer cosas nuevas, experiencias nuevas a la vida nuestra. No solo sanar cosas viejas, sino traer nuevas experiencias. Y esto es muy importante para la vida espiritual, porque de pronto uno dice, bueno, ¿qué nuevo? ¿Qué va a traer nuevo a mi vida espiritual? ¿Qué va a traer nuevo a mi vida pastoral? ¿Qué va a traer nuevo a mi vida matrimonial? ¿Qué va a traer nuevo a mi vida sacerdotal? Bueno, dice que Dios tiene el poder de transformar la naturaleza, como dice aquí. En este caso, en este hombre, en su naturaleza estaba que no podía caminar. Pero sobre todo lo que quiero decir es que cuando hace algo que es por encima de la naturaleza de este hombre,
No sé si me estoy logrando explicar. En la naturaleza de este hombre estaba que no caminara, en su naturaleza, porque así nació. Y Pablo hace algo sobre la naturaleza, digamos la palabra correcta, sobrenatural. Y ese es el mensaje que tiene aquí la fuerza. Porque Jesús en su predicación y Pablo, bueno, Pedro y Pablo y todos los apóstoles los que traen es un mensaje sobrenatural. Ahora lo aterrizo con mayor claridad. Pedro y Pablo levantaron a un paralítico. Pedro y Juan un paralítico. Bernabé y Pablo un paralítico. El Padre Toto un paralítico. Ustedes no tienen la cantidad de paralíticos que yo he levantado. Bueno, yo no, el Espíritu Santo. Cada vez que alguien se confiesa sobrenatural, yo le digo, levántate. Ese pecado te puso de rodillas, levántate. Esa pereza te tiene de rodillas, levántate. Esa lujuria te tiene de rodillas, levántate. Y yo he visto cómo la gente se levanta. Porque si bien queremos pensar que tiene que ver con lo que yo vea, con lo real, que las noches de milagros y que las personas se pongan de pie, y ojalá nos conceda el Señor milagros así, el milagro más importante es el sobrenatural. Sobrenatural. Lo que Dios quiere hacer está sobre la naturaleza, actuando allí. Por eso, lo que nuestra naturaleza no puede, lo que nuestra naturaleza no logra, la gracia de Dios, y esa es la palabra, la gracia de Dios sí lo logra. Ahora, mi invitación es que usted deje que en su casa, que usted deje que en su familia, Dios haga la obra no natural, sino la obra sobrenatural. Y la sobrenaturaleza y la gracia tiene que pasar por el permiso de su libertad, ¿verdad? Por el permiso de la libertad de cada individuo, de cada persona. Yo quiero darle gracias a Dios. Estoy pensando en tantas situaciones emocionales, donde, por ejemplo, si alguien me golpeó, lo natural es que me duela. Si alguien me traicionó, lo natural es que yo me sienta defraudado. Si alguien se me murió, lo natural es que yo sienta dolor. Eso es lo natural. Dios nos está invitando a algo sobrenatural. Y solo se puede con la gracia de Dios. Si yo respondo a lo natural con lo natural, pues nos mantenemos a un mismo plano. Pero el Señor nos quiere llevar a un plano más grande. Y por eso nos cuenta Lucas, que era médico. Lucas no nos está contando una epicrisis de alguien, de cómo fue la operación, de que le hicieron así, lo rehabilitaron y entonces le pusieron muletas y después de tantas sesiones No, Lucas no nos está contando lo natural, nos está hablando de lo sobrenatural. Y yo soy testigo de lo sobrenatural. Dios tiene la gracia. Imagínense, me llamó a mí para ser sacerdote. ¿Qué más sobrenatural de eso? Donde lo natural iría por otro camino. Así que abrámonos a la gracia, abrámonos a lo sobrenatural. Dos cosas el día de hoy. Bendita piedra que te movió de Iconio a Listra. Y si vas de camino todavía paciencia, llegarás a Listra. Y segundo, dejemos que Dios no le pidamos a Dios solo lo natural, dejemos que Dios actúe en lo sobrenatural. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.